Contra la historia oficial, José Antonio Crespo, página 16. Napoleón, máximo héroe nacional francés, señaló que el deber de la escuela es enseñar el catolicismo, la fidelidad hacia el emperador y producir ciudadanos consagrados a la Iglesia, el Estado y la familia. ¿Qué es la historia?, preguntaba el propio Napoleón. Es una sencilla fábula que todos hemos aceptado, respondía. Un decreto europeo de 1808 ordenaba: las escuelas de la universidad tendrán como base de su enseñanza la fidelidad a la monarquía, única depositaria del bienestar de los pueblos. Adolf Hitler, por su parte, proponía en su famoso libro Mein Kampf que en las escuelas debía exaltarse una historia propagandística. Hay que concentrar la atención sobre algunos de nuestros héroes eminentes y saber pasar por encima de una presentación objetiva, tener como finalidad inflamar el orgullo nacional. Y en 1956 Nikita Khrushchev exclamó: los historiadores son gente peligrosa, son capaces de ponerlo todo de cabeza, deben ser dirigidos. También en un texto oficial de historia de Japón imperialista de principios del siglo XX se lee: el emperador, que tiene a los dioses como sus antepasados, es venerado por el pueblo que sabe que solamente él puede ser el único soberano y que no puede compartir el poder. Cuando el emperador Shi Huangdi, constructor de la Gran Muralla, logró unificar China en el siglo III, su ministro Li Si le recomendó destruir los textos legistas que implicaban un cuestionamiento implícito al poder absoluto que pretendía imponer. Vuestro servidor sugiere que todos los libros en los archivos imperiales sean quemados. Aquel que, refiriéndose al pasado, critique el presente será ejecutado con todos los miembros de la familia. Aquellos que, pasados 30 días de la promulgación de este decreto, no hayan destruido sus libros serán marcados con hierro al rojo y enviados a construir la Gran Muralla. Durante el franquismo, la educación institucional presentaba el golpe del general Franco de 1936 como una guerra para librar a España de sus enemigos y hacerla una grande y libre. En un libro oficial de la Sudáfrica del Apartheid, se decía que los bosquimanos no habían alcanzado ni siquiera el nivel de la tribu, entregados a un fetichismo grosero, y son más pequeños y más feos que los monos. El dictador camboyano Pol Pot, perpetrador de numerosos crímenes a la cabeza del Partido Comunista de ese país, recomendaba a sus correligionarios: debemos dar una imagen pura y perfecta de la historia del partido. El especialista en historias oficiales del mundo Mark Ferro escribió: en el Caribe, en donde vive una población desarraigada de negros, chinos e indios, la historia que se cuenta a los niños configura a los descendientes de antiguos esclavos y culíes en ciudadanos del mundo que tienen la ventaja única de participar en todas las culturas de la humanidad. Es la forma de convertir una desventaja histórica en una virtud cívica, negando una parte de la realidad. México no ha sido la excepción. En la era prehispánica, justo cuando los aztecas empezaron a tomar fuerza como señores del valle, sus dirigentes decidieron divinizar a uno de sus antiguos héroes, Huitzilopochtli, para inspirar respeto y miedo sobre los pueblos subyugados. Al principio,
ni el propio pueblo azteca aceptó esa pretensión. Pero, además, había diversos códices toltecas que contenían una versión más realista acerca de ese personaje. Para hacer creíble el carácter divino de Huitzilopochtli, los aztecas decidieron borrar tales registros históricos. Según el Códice Maritense, en el volumen 8, se guardaba su historia, pero entonces fue quemada. Cuando reinó Ixcoatl en México, los señores mexicas dijeron: no conviene que toda la gente conozca las pinturas, porque allí se guarda mucha mentira. Surgió pues una historia oficial azteca, destinada a legitimar su dominación sobre los pueblos subyugados. La historia oficial cambia según las circunstancias y las necesidades de la élite gobernante en turno. Hay pues una intención de control político y de manipulación ideológica en esta expresión de la historia. Y es precisamente esta, la historia de bronce u oficial, la que se enseña de manera obligatoria en los niveles primarios en todo el país. Se trata pues de una socialización política orientada a generar la lealtad a la nación, lo que puede ser aceptable y aconsejable en ciertas circunstancias, pero de ahí frecuentemente se pasa a inculcar la aceptación incondicional del régimen político vigente e incluso la sumisión hacia él. Diversos mitos acerca de sucesos, héroes y villanos se transmiten hasta los actuales días. En realidad esto ocurre en todos los países en mayor o menor grado. En Francia, a los niños se les ocultaba, por ejemplo, algunos de los abusos cometidos por los regímenes emanados de la Revolución Francesa, como la matanza de 250.000 campesinos en la provincia de la Vendée, o el degüello de miles de soldados turcos en Egipto por Napoleón, en razón de que no los podía mantener ni los quería liberar. El historiador Jan Meyer dijo haber descubierto, con alarma y sorpresa, estos episodios ocultos ya como profesional de la historia. Solo hasta que se cumplió el bicentenario de la Revolución, Francia aceptó incluir tales pasajes en sus textos escolares. Por su parte, el historiador norteamericano L.B. Simpson describe: todo movimiento colectivo ha de tener sus símbolos y mitos. Y en los Estados Unidos hemos deformado a tal punto la imagen de nuestros grandes hombres que ni sus mismas madres los reconocerían. Por ejemplo, el número de nativos en las tierras del norte, cuando llegaron los europeos, se calcula entre 20 y 50 millones, la mayoría de los cuales murió primeramente por las enfermedades portadas por los recién llegados. Después, por las guerras de exterminio, de modo que hacia 1890 solo quedaban cerca de 250.000 naturales. Los colonos vieron en la catástrofe de los indios la mano de la providencia que despejaba el terreno para la expansión de la civilización y el cristianismo. Después, la historia oficial norteamericana insistió en que esas tierras estaban fundamentalmente desiertas, con muy escasa población nativa. Un gran mito que persiste hasta la fecha. También algunos historiadores tejanos reportan que los sucesos de El Álamo se convirtieron súbitamente en un mito, sus defensores en semidioses y el convento en un santuario histórico, el tercero más visitado del país por miles de ciudadanos cada año. Reconocen asimismo que la mayoría de las representaciones y películas sobre el Álamo están bastante alejadas de la realidad, pero que no es fácil reconocer la verdad histórica para los norteamericanos y demitificar el suceso. Así,
Las memorias de un soldado mexicano que estuvo en esa batalla, José Enrique de la Peña, desmienten que el héroe norteamericano Davy Crockett haya muerto en combate, sino que fue torturado y asesinado a bayoneta por órdenes de Santana una vez concluida la batalla. Esta es una versión recogida por el film El Álamo de 2004. Un historiador norteamericano, Dan Kilgore, recogió y autentificó dicho testimonio, provocando cientos de protestas por parte de sus compatriotas, pues esa imagen dolosa no es del gusto del público norteamericano, que prefiere un héroe peleando hasta el último aliento. Alguien incluso acusó a Kilgore de traición. Este es uno de los planes de los comunistas para deshonrar a nuestros héroes. Otro historiador, Garry Willis, afirmó: cuando hablan de El Álamo, los texanos rara vez son cuerdos. Esto responde a un fenómeno universal según el cual, como lo destaca el pensador polaco Adam Michnik, los pueblos suelen embellecer su propio pasado y afiar el de los enemigos. Mucho más cómodo es sentirse víctima que verdugo. Por eso solemos esconder en los rincones de la memoria las injusticias que cometimos con otros, pero mantenemos siempre a mano el recuerdo de las que cometieron otros con nosotros. Ejemplos de manipulación de la historia oficial, incluso en los países contemporáneos, sobran. El pedagogo mexicano Epitafio de los Ríos escribió en 1852: el estudio de la minuciosa historia de esas épocas no es para los niños. Las minucias eran, desde luego, los episodios oscuros de la historia o la faceta menos brillante de los héroes. Otro divulgador mexicano de la historia de bronce, Paulino Machorro, escribió en 1916: la escuela no es para discutir los fundamentos históricos de la patria. No queremos mentira, pero exigimos respeto. Pero, ¿dónde está el límite entre el respeto y la mentira o el mito? No es fácil de precisar. Guillermo Prieto, autor de un libro de historia muy utilizado en el siglo XIX, destacó el carácter propagandístico de la educación. Un gobierno es hijo de un partido con su programa político y social. La propaganda de esos principios es su deber para consolidarse y aspirar al Congreso. El escritor y diplomático francés Jean Giraudoux recomendaba ocultar de la historia oficial algunos hechos que resultasen dolorosos, pues hay verdades que pueden matar a un país. Hay cierto utilitarismo nacionalista en ello, pero el riesgo es que la gran mayoría de los ciudadanos educados con esa visión mítica no vaya más allá en el conocimiento histórico y quede con un remanente de ideas esencialmente distorsionadas. Pocos son los que acceden a las otras expresiones históricas más especializadas y detalladas, como para configurar una visión más completa y verídica de lo que aconteció en cada caso. En ese sentido, debiera llegar un momento en la evolución cívica de los individuos y de los pueblos, independientemente de su nivel de instrucción formal, en el cual puedan conocer con más precisión la auténtica política de su país y evaluar más críticamente el catecismo histórico. De esa forma se podría avanzar en la formación de una cultura cívica más crítica, que contribuya a impulsar y sostener un orden democrático, plural y tolerante. Página 20.